una gran parte de los países del G20 y el resto de países de la OCDE, y este es el marco en el que yo creo que no debemos de perder ese espacio y que está para ser aprovechado. Por tanto, Óscar, gracias. Cíñete al tiempo para que podamos seguir con el debate y nada, adelante. Muy bien. Bueno, pues efectivamente, como decía el profesor Varela, pues vengo a hablar un poco del tema de la negociación. Es decir, yo voy un poquito más allá, partiendo ya incluso de que hay un sistema, perdón porque tengo el móvil también aquí haciéndome eco, un sistema compartimos todos la idea de un sistema de profesionalización de la función directiva. Voy más allá en el sentido de quedarme con una de esas competencias, en este caso la importancia de la negociación. Y la idea, además de que es una de las competencias que a mí particularmente me gustan, es que yo creo que ha quedado bastante en evidencia con la crisis del COVID, el tema de la negociación, ¿no? Yo creo que todos nos acordamos de cuando se negoció el material sanitario en este país, ¿no? En este país y en todos los países, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el encaje con la materia de negociación y con la materia de profesionalización de la función directiva. Quedó claro en ese momento que había un cierto déficit de lo que serían competencias asociadas o características claves de la negociación, como es preparar la negociación. Es decir, tenía que haber un mayor conocimiento seguramente del mercado, aunque es cierto que era un momento muy complejo, pero quedó en evidencia esas debilidades asociadas a la competencia de negociación, ¿no? Entonces, al hilo de esta puesta en evidencia, de esta carencia sobre la competencia de negociación, bueno, pues también comentar que además, como sabe también el profesor Enrique, pues en ciencia política y en ciencia de administración, sabemos que lo lógico sería ir o seguir, a pesar de algunos dirigentes que hay por ahí, la tendencia de la gobernanza, ¿no? La tendencia de la gobernanza, por lo tanto, ir hacia gobiernos más horizontales, donde pueda participar la sociedad civil, de forma alineada o no, pero como mínimo recomendando, como mínimo asesorando a esos gobiernos. Y en estos paradigmas en este paradigma de la gobernanza tiene incluso más sentido el adiestramiento de nuestro personal directivo profesional, si realmente queremos profesionalizarlo, en una competencia tan importante como la competencia de negociación. Porque además en el sector público es que vamos a volver a negociar con esos mismos actores. Es decir, no es como la compra de un coche, como la compra de una casa, donde podemos ser incluso un poquito más agresivos en esa negociación. En la negociación en el sector público, el problema es dejar tierra quemada, es decir, romper los puentes, los canales de comunicación con esos actores de la sociedad civil, o proveedores de empresas o partidos políticos que vamos a necesitar en todo momento y de una manera secuencial, ¿no? a lo largo del tiempo. Por eso adquiere, si cabe, a mi modo de ver, mayor importancia la competencia de negociación. Esta competencia de negociación, en la doble dimensión que tiene el directivo público, sabemos que tiene una dimensión de liderazgo, de orientación, de guía, y que tiene otra competencia netamente de gestión, ¿no? Asociada a la organización de efectivos, a la organización de recursos, y aquí es propiamente donde se encuadraría esta competencia de negociación. Partimos además en nuestro modelo, o parto yo desde luego de la investigación en la disciplina de la negociación, de que la negociación se puede entrenar, es decir, no hay un talento natural para ser un gran negociador. Muy al contrario, lo que nos dicen las evidencias científicas es que la negociación, sobre todo, igual que el liderazgo, como sabe también Enrique, que es mi compañero impartiendo en temas de liderazgo, igual que el liderazgo, la negociación sobre todo se entrena, es decir, sobre todo se entrena. Es cierto que podemos tener una cierta predisposición natural para negociar mejor, desde la voz, la habilidad kinestésica, la forma de expresarnos o el carácter, sencillamente, ¿no? Todo eso puede ayudar, pero básicamente estamos ante una competencia que sobre todo se entrena, ¿no? De ahí la importancia incluso de hacer mención a este hecho. Además, tenemos un entorno muy particular en el sector público. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos expulsa el mercado en el sector público. A una organización privada, a una empresa, la expulsa directamente el mercado. Es decir, si no vendes, si el balance comercial es negativo, es el mercado quien se encarga de decirte que ya no sirves, ¿no? En nuestro caso trabajamos de espaldas al mercado. No somos un monopolio, pero casi, es decir, somos instituciones en el sector público, ¿no? Por lo tanto, vamos a perpetuarnos, lo hagamos bien o mal. Y en este sentido tiene aún
más importancia la negociación, porque no hay un juez tan exigente como el mercado para las organizaciones privadas. Ese juez no existe. Podemos hacerlo rematadamente mal y nuestra institución y nuestra administración va a continuar, ¿no? De ahí la importancia de afinar esta competencia, porque yo creo que además se lo debemos a la ciudadanía. Cuanto mejor negociemos, mejor estamos gestionando, en definitiva, ¿no? Como decía al inicio de la intervención, el COVID además vino un poco a realzar estas carencias, ¿no? Todos vimos esos episodios, no en España, sino a nivel mundial, diría yo particularmente, donde había fallos prácticamente en la fase técnica de preparación de una negociación. No se conocía el sector, no se tenían buenos contactos o no se conocían los circuitos más importantes a veces de negociación, incluso a veces circuitos algo oscuros, ¿no?, de negociación de material sanitario. Esas deficiencias, que es normal que un Estado no las tuviera, porque tampoco nadie sabía que nos iba a venir lo que nos iba a venir, pero en todo caso dejan muy en evidencia la necesidad de tener muy afinada la negociación. Porque además, y eso hay que recordarlo también aquí, es de disciplina de la negociación, pero viene bien al hilo de esto, la fase más importante en una negociación es la preparación previa. No es el momento del toma y daca cuando vamos a negociar, a comprar determinado artículo, ¿no?, al mercado, sino que realmente la fase más importante, y para un Estado también, y para nuestro personal directivo también, es la preparación, el conocimiento de un sector, de los actores principales de un sector, las dinámicas, cómo está cada uno de los actores en ese sector, ¿no? Por lo tanto, todo eso es fundamental y realza la importancia de esta competencia, ¿no? Como decía Enrique al principio de su presentación, o de la presentación que me hizo, tiene una relación muy clara con la Agenda 2030, esta competencia de la negociación. ¿Y dónde está? Pues básicamente hay un objetivo, un ODS, que habla de la mejor gestión pública, ¿no? Cuanta mejor gestión pública, y yo estoy hablando de negociación vinculada a que cuanto mejor negociemos, mejor estaremos negociando lo público, pues evidentemente entiendo que estamos gestionando mejor lo público y, en definitiva, atornillando o legitimando más la democracia, ¿no? Legitimando nuestra democracia, porque al final las administraciones públicas son una institución fundamental de la democracia. Si las dejamos caer, si la ineficiencia de las administraciones se desploma, pues también se cae en cierto modo todo el castillo democrático, ¿no? Porque si los servicios públicos no funcionan, difícilmente va a legitimar el ciudadano a su clase política, ¿no? Y bueno, las dos cosas son conexas, ¿no? Tanto la clase política como los servicios públicos, pero desde luego en nuestra parte, en lo que venimos a hablar aquí de función directiva y de negociación vinculada a esa función directiva, es esencial para dejar en buen lugar esta gestión pública y legitimar la democracia. Acabo ya prácticamente, Enrique. Esta sería la parte del encuadramiento. No voy a entrar en los detalles de lo que sería el método de negociación que propugno, está en la ponencia, pero sí me parece completamente idóneo, por dar unos rasgos. Evidentemente incorporaríamos un modelo de negociación no blando, sino el win-to-win, es decir, una negociación donde todos los actores ganen, en el sentido de que, como decía antes, las negociaciones son progresivas en el tiempo, es decir, las instituciones públicas y el personal directivo va a estar constantemente negociando con sindicatos, con empresarios, con las mismas caras, ¿no? Entonces, incluso cuando hacemos bien una negociación, cuando lo llevamos a buen puerto, es necesario no dejar tierra quemada, ¿no? Con esa sensación de que siempre incluso ceder, con la sensación de que el otro actor también entienda que gana algo, ¿no? Es decir, hay una serie de estrategias y tácticas asociadas que no tengo ahora tiempo, evidentemente, para detallarlas aquí, pero tenemos en mente, desde luego, no solo la importancia de la competencia, sino un método de negociación dentro de la competencia de negociación. Termino prácticamente para ceñirme al tiempo y, en definitiva, como conclusión, prácticamente, vengo a señalar la enorme importancia que tiene esta competencia de negociación dentro de las competencias de transacción para la función directiva, competencias de transacción donde puede estar la persuasión, porque es necesario trabajar con equipos de funcionarios, convencerlos en cierta medida y persuadirlos. Esto no es la empresa privada, con lo cual son competencias las que hay que desplegar muy diferentes a las de las organizaciones privadas.
Y digo que es importante esta competencia de negociación, en primer lugar, porque la gestión pública es de todos. Cuanto mejor, esta frase de disparamos con pólvora del rey hay que dejarla ya de una vez. Es decir, estamos en un entorno de accountability, de responsabilidad, por lo tanto, esa responsabilidad también es negociar bien, ¿no? Y no que los empresarios se miren socarronamente viendo el contrato que sacaron público. No, tenemos que estar compitiendo y a precios de mercado, porque si gestionamos mejor, al final está redundando, está teniendo incluso muchísimo mayor impacto que cuando dos organizaciones privadas negocian. Además, el mercado, como decía antes, no nos va a penalizar, por lo tanto es más importante afinar la competencia de negociación y autoevaluarnos y autocontrolar que nuestra negociación se está haciendo bien. Y además, por último, estamos en un entorno de negociación extremadamente complejo, porque tocamos aspectos simbólicos. Normalmente no negociamos, no estamos comprando un coche, ni las puertas, ni unas ventanas para una casa. Normalmente las negociaciones en el sector público tienen un trasfondo de valores, de creencias, de temas muy simbólicos, que todo eso pues lo que consigue es que sean negociaciones muchísimo más complejas y por lo tanto necesitamos incluso un entrenamiento superior, diría yo, al de las organizaciones privadas. Esta competencia de negociación se controlaría tanto en la fase de selección, por encuadrarla en la fase de selección de ese personal directivo, como posteriormente debería haber un mantenimiento, un cierto reciclaje de la competencia de negociación, porque va a ser una constante del personal directivo. Agradecer al CLAD y sobre todo a Enrique, que le dimos bastantes dolores de cabeza, la coordinación de este grupo, y doy paso, creo que, bueno, Enrique le da paso a mi compañero, no me parece. Gracias, Óscar. Es un placer, no hay dolores de cabeza cuando se reúnen 6 personas altamente profesionales, altamente responsables y éticamente irreprochables para trabajar en algo tan importante como es la mejora del servicio civil, de la función pública. Un placer.